Dios me lo bendiga, querido maravilloso pueblo de Dios. Hoy vengo a ustedes para traerle una revelación dada el 18 de octubre 2022 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hermano, yo como un siervo de Dios y un instrumento de Dios, que siempre he venido a ustedes con palabra de sanidad, de santidad, de amor, para que vuestro corazón sea sano, para que vuestro corazón sean revestidos de la presencia del amor y del Espíritu Santo de Dios. En todo mi mensaje he venido con mucho amor a ustedes, a veces con palabras muy fuertes de exhortación, porque la palabra dice que al hijo que Dios ama lo corrige con vara de hierro, y es por el bien de ustedes, a fin de que ninguno de ustedes se pierda. Estamos viviendo en un mundo que estamos luchando con muchos demonios, principados de la tiniebla, que intentan hacernos caer de la gracia. Sin embargo, yo como un siervo de Dios he sido muy lastimado por muchos de ustedes. Y todo aquello que fueron los primeros que se levantaron contra mí, hoy en día saben que mis revelaciones se cumplen lo que Dios me habla y se hacen mucho pasar por profeta y escogen mis revelaciones, y cuando ven que hoy se están cumpliendo, lo suben a su canal para monetizar y ganar mucho dinero. ¿Sabe? Yo me siento muy herido. Bendito sea Dios. Y le he pedido a Dios que quiero apartarme, no de su presencia, sino de este camino de traerle el mensaje. Muchos me han rechazado y han sido tan cruel conmigo. Y muchos nunca han sido de ayuda en mi camino. Al contrario, muchos se han hecho hipócritas. Fingen ser tu hermano, pero en verdad no lo son. Y yo he visto mucha gente venir donde mí y hablar tan mal de los pastores. Gracias a Dios que yo en este canal no le he pedido a nadie dinero, gracias a Dios. Y si hay un hermano que tal vez ha sido de bendición para mi vida, ha sido por algo personal, fuera de los caminos de Dios, sin sentido para mi vida, he necesitado su ayuda y lo he llamado. Pero tampoco estoy aquí pidiéndole a nadie, trabajo fuertemente y aún así no dejo de llevar el mensaje. Los canales y el canal como yo llevo, todo lo que se le pone a estos aparatos para subir los mensajes, el internet que tú tienes que estar pagando y todo, yo no le pido a nadie. Y he visto una cierta gente venir reclamando, quejándose de los pastores que le piden a ellos para ayudarle en la obra de Dios. Y se han quejado y han hablado muy mal de sus pastores. Y yo me quebranto y me doy cuenta que muchas veces toda la carga se lo dejan a los pastores. Los pastores tienen una vida y una familia también que mantener. Y muchas veces no trabajan el día completo para dedicarle el mensaje y llevarle el mensaje al pueblo de Dios. Tienen que preparar el bautismo, tienen que preparar la oración, tienen que preparar prédica, tienen que ir a gente que está enferma. Los pastores son muy ocupados, hermano. Y me duele el corazón y le dije, Señor, en verdad que yo no me aparto de tu presencia, pero que sí quiero parar de llevarle estos mensajes, la revelación, el canal, y voy a parar. Porque la gente no es real consigo misma. Han hablado tan mal de muchos pastores sobre los diezmos y la ofrenda que ellos le dan a esos pastores. Da mucha pena cómo el pueblo de Dios se resigna a ayudar a que la obra de Dios se haga en esta tierra. Si usted no la va a hacer, por lo menos aporte para que se haga la obra de Dios a gente en verdad que sean real de Dios y lleven el mensaje. Hay congregaciones que pagan muchos miles de pesos o de dólares o euros, como en mi pastor. En aquella congregación es grandísima, casi unos 200 a 300 miembros. Alrededor son muchísimos. A veces está tan llena la iglesia que tienen que abrir el otro lado. Y esa iglesia se paga mucho dinero aquí en Inglaterra para que esa iglesia se mantenga. Hermano, lo que usted le da a Dios no se lo dé en vano. Dios se lo recompensará, hermano.
Y no estoy hablando a gente que anda quitándole y engañándole a ustedes con falsa palabra, hermano. Y saben, este camino, yo he sido una persona que desde mi inicio he estado firme llevando la sana doctrina y lo que el Espíritu Santo me revela para el pueblo de Dios. Pero le dije, Señor, he visto la hipocresía de mucha gente. Cómo se quejan de los pastores y hablan mal. Algunos pastores se lo merecen porque son atitulados y asalariados. Pero hay otros que son humildes de verdad y que no dejan la obra y que usted lo ven caminando por ahí en ese sol buscando las ovejas por amor. ¿Por qué ustedes no bendicen a esos pastores? Al contrario, un espíritu de engaño está sobre muchos de ustedes y llevan lo que le tienen que bendecir a otros pastores para ayudarlo con su trabajo, con su esfuerzo en estos caminos, porque ellos no le van a pedir a ustedes. Ustedes se lo llevan a aquellos apóstatas y falsos y mentirosos. Y mucha gente que se levantaron contra mí, hoy en día usted ve que suben de mis mensajes. Ellos mismos que se dicen ser profeta, hablo de lo que se dicen ser profeta. Ahora escogen de mis revelaciones y lo que Dios me mostró hace años atrás que hoy se está cumpliendo y lo están compartiendo. ¿Y sabe qué hacen? Monetizan sus canales. Pero ustedes le van a rendir cuenta a Dios. ¿Sabe? Muchas veces ustedes me rechazaron a mí por traer este mensaje. Y he visto gente que cuando le dan algo a un siervo de Dios, sea un pastor, a un ministro, para que se siga haciendo la obra, se lo echan en cara y no lo dan con un corazón limpio ni sano. Y he aprendido mucho y he callado y no he dicho nada. Y le digo, Señor, aún tú me encargo una iglesia. Y casi en la hora de terminar todo se multiplicó de precio, como al triple veces. Pero en el nombre de Jesús, tarde o temprano yo la terminaré. Y le he dicho al Señor, me aparto, Señor, de llevar los mensajes, de las revelaciones. Siempre que le digo al Señor que me aparto, el Señor sigue dándome revelaciones. Y a veces no la digo y veo que se van cumpliendo entre 2 o 3 días y quedo mal, me quedo con un espíritu de culpabilidad por dentro porque yo no obedecí de llevar ese mensaje. Pero en verdad que llegué hasta ahora a decirle, Señor, en verdad no, Señor. Tu pueblo no es justo, Señor. Dice que el que hace justicia es justo delante de Dios. Le dije, Señor, ya voy a parar, voy a apartarme de gente sin decirle nada. Tal vez tú tocas su corazón y le hace ver que estos caminos, dice que la miel es mucha, pero los obreros son pocos y lo poco que hay no están siendo justos delante de Dios. Allá hablando con una sierva de Dios, luego me tocó otra sierva, gente que están firmes en los caminos y hoy en día han sentido ese anhelo de volver al mundo. Y el Señor ha tratado conmigo anoche. Voy a compartirle una de las prédicas que voy a estar subiendo porque en verdad le digo que ustedes no me van a ver por aquí por mucho tiempo. Llegué al tiempo de entender que también mi familia son importantes. Llegué al tiempo de entender también que yo tengo una vida también que vivir. Y a veces lo sacrifico casi todo aquí para llevarle el mensaje a usted y tomo hora tras hora buscando el mensaje, buscando a Dios para que me dé el mensaje para ustedes. Pero ¿cuántos de ustedes sabe el sufrimiento de este siervo? ¿Sabe cuánto de ustedes sabe cuánto Satanás me ataca para que yo no haga esta obra? ¿Sabe? Solo hablan y el Señor me revela cuántos son hipócritas contigo, siervo mío. Tú que le llevas esa sana doctrina, mi palabra, revelaciones que yo desde el cielo te doy. Son hipócritas contigo. Aún lo poco que te han dado mucho para que tú puedas hacer esa obra mía. En su corazón ha pensado mal contra ti. Y yo lo veo. Y yo lo veo. Y conozco su corazón. Y conozco la intención que está dentro de su corazón. Hay gente que te dicen, yo te lo doy. Y el Señor te va a pedir a cuenta qué es lo que tú haces con el dinero. Hermano, gracias a Dios que aquí yo a poco siervo le he cogido algo para hacer esa obra. Y me doy cuenta que aún ellos, algunos de ellos, no han dado eso con un corazón limpio y sincero. Y su duda en ello es que estos siervos cogen su dinero para hacer otras cosas. Hermano, me da pena que del tiempo que tenemos juntos compartiendo el mensaje, no te des cuenta quién es un verdadero siervo de Dios.
Da pena y tristeza de ver estas cosas en un pueblo que se dice ser de Dios. Pero aquellos que están trayendo apostasía, mentira, engaño, ustedes son los que lo enriquecen a ellos y lo bendicen a ellos. Pero al justo, en verdad, que trae ese mensaje de Dios, ustedes no se acuerdan de ellos. Y si le dan algo, es para tirárselo a la cara. Por eso yo digo, aquí en este canal, no ando recibiendo dinero de la gente. 2 hermanas han sido bendición en mi vida. Y cuando empecé la obra, muchos otros siervos que Dios usó. Más digo, Señor, me voy a apartar, a trabajar duro, si a llevarme 1 año más aquí o 2, porque muchos son hipócritas. Juan, ¿cuándo te va? ¿Cuándo te va? Tú has bendecido esta obra para yo terminarle y irme. Todo está caro, hermano, aún para pagar tu renta, tu casa. Es caro todo, los alimentos. Y lo poco que uno gana ya se van en los gastos de la vida diaria. ¿Cuánto más tiempo no me tocará para terminarla? Yo no juego la lotería, yo no robo, yo no hago cosas indebidas, no monetizo el canal. ¿Qué hago? Es esperar en el Señor pacientemente. Y cada oveja que Él toque, que pone un grano de arena, con eso yo me conformo para ayudar. Así estoy en ese silencio por dentro y siempre cuestiono a Dios y le digo, Señor, ¿dónde está el pueblo que se dice ser tu pueblo? Muchos son hipócritas, Señor. Y estos no van a ir al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Después de hablar con estas hermanas, entendí lo que Dios estaba trayendo a mi vida el día 18 de octubre de 2022. Me veo en un lugar trabajando con mi jefe. Y en aquel lugar Satanás hacía todo para que me echasen. Me culpaba. Me trataban mal. Y yo veía que había hipocresía. Aquel jefe era más amante a las mujeres y le daba el privilegio a todas las mujeres. Y yo veía que esa mujer cogían el poder y se metían una ropa pequeña muy sexy para seducir a los jefes. Y mi trabajo estaba en peligro de yo perderlo y no terminar la obra, la cual Dios me mandó a hacer para yo terminarla e irme a tiempo. Satanás estaba levantado para que yo nunca terminara esa obra y me fuere. Y todos los días me ponía un obstáculo económicamente y así mismo la vida diaria se me representa en diario. Aquellos jefes se levantaron contra mí y yo vi que me faltaban 3 horas para terminar el día de mi labor diaria. Cuando no pude resistir, yo dije, ya no aguanto más, Señor. Y me fui faltando 3 horas y dije, Señor, que me bote el jefe, pero ya no voy a aguantar más. Son muchos los quebrantos que yo sufro diario a fin de llevar el mensaje tuyo, la sana doctrina a tu pueblo. Y estoy trabajando para terminar tu obra, pero mira cómo Satanás se levanta contra mí haciendo mentira, engaño y falsedad. Salí por la puerta y me fui. De repente me siguieron aquellos poquitos que estaban en mi trabajo representando la obra de Dios. Eran justos y me siguieron porque veían mi esfuerzo, que yo venía con la sana doctrina, con revelaciones del Señor, del Espíritu Santo, y se cumplían. Cuando muchos me injuriaban, cuando muchos me rechazaban y me trataban mal, aún no recibían lo que venía de Dios. Aquellas mujeres salieron y fueron siempre sinceras con ella misma. Vieron que este siervo traía la verdad de Dios siempre, humilde. Y me salí. Cuando me salí, de repente el Señor me da una visión. Todo aquellos que son justos oirán mi voz y van a estar contigo a tu lado y te van a apoyar, siervo mío. Ahí salieron mujeres bien cubiertas, con su cuerpo en santidad, conforme a la palabra de Dios. En ese instante yo veo una multitud de mujeres que vienen con falditas seductoras, así como dice la palabra en 2 de Pedro 2:14. Tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y estas mujeres se presentaron delante de mí y vinieron para seducirme y a muchos otros siervos de Dios con ropita cortita enviada por Satanás, con un espíritu de mansedumbre pero en engaño. De repente pregunto, Señor, ¿pero qué es eso?
No se dice que son tus hijas. Aún muchas de tus hijas, mira cómo anden mostrando la vergüenza de su desnudez. Y van a esos siervos que Dios usa para servirle como piedra de tropiezo. Porque saben que la codicia, la belleza de una mujer, ¿qué hombre ha podido resistirla y escoger de ella más que José cuando escapó de la mujer del faraón? De repente veo que se abre un lugar. Ahí yo veía gente que se había muerto y su polvo lo ponían dentro de pequeños envases como de cristal y lo llevaban al lugar que la gente había decidido cuando se muriera que le echaran al mar el polvo de los restos de su cuerpo. Pero el Señor me mostró que solo está el polvo, porque polvo eres y en polvo te convertirá, pero su alma estaba en agonía. De repente se abre un lago lleno de fuego. Un lago que estaba batido. Era como un lago de eso, de una laguna que se seca y solo hay lodazales. De repente yo veo como si fuera un molino en medio de ese lago de tormento. Y en ese momento yo veía que todas estas mujeres que tenían la faldita corta, estas mujeres que no se saciaban de pecar, estas que se dicen siervas de Dios, que llevan sus cuerpos enseñándolo la vergüenza de su desnudez. Yo veía que estas mujeres empezaban a descender. Yo veía a la gente del rock and roll. Yo veía a todas esas mujeres que se van a esas fiestas de tecno. Toda esa gente que se disfrazan, seduciendo, poseídos por demonios. Música del rock. Yo veía que eran todos ligados. Hijas de Dios que no mantenían la santidad. Hijas de Dios que Satanás había usado para hacer caer en pecado a algunos siervos. Con su faldita corta, con su cuerpo mostrándolo, maquillaje, pintura. Todas estas mujeres iban descendiendo en un camino hacia abajo y caían dentro de ese lago. De repente yo veía que era una fiesta que se le hacía, pero era el mismo infierno. Y cuando llegaban a ese abajo, en ese abajo iban bajando hacia abajo. Era como cuando unos animales, un pozo se está secando, una laguna, y ellos están forzando, bajando hacia abajo y hacen un encache para abajo y se meten a ese lodazal. Yo veía que toda esta jovencita, todas esas mujeres carnales, todos esos jóvenes, todos se iban a ese molino, y en ese molino se le ponía un yugo detrás del cuello y estaban desnudas. Y mientras iba dando vuelta ese molino, ellas estaban cada una con un yugo y eran miles de personas en ese lugar. Y yo veía que el lodo le estaba estancando su pie y ellas no podían caminar, pero el molino iba dando vuelta. No era posible pararse porque el molino estaba siendo como usado con una electricidad de alto rango, y cuando ese molino giraba no hay nadie que se podía detener. Y estas mujeres con ropa corta, mujeres que son enviadas, mujeres que eran del mundo, yo veía que tenían un yugo detrás de su cuello, y cuando estaban andando en ese yugo el molino daba vuelta como redondo. Así es como cuando usted pone a estos animales salvajes que lo está domando sin poner nadie en su cuerpo, sino que le está dando vuelta amarrado con un yugo en forma de rectángulo o triángulo, bendito sea Dios, en forma de círculo, bendito sea Dios. Es como cuando tú esas cosas en que son ruletas, donde suben a los niños que tienen caballitos en las diversiones, en los parques de atracciones. Ahí estaban todas estas mujeres con pintura, con todo su cuerpo. Se le veía sus piernas en todas las llagas que tenían. Muchas mujeres que se hacen tatuajes. Yo veía que ahí lo estaban azotando y estas mujeres daban vuelta y el lodo le estaba estancando su pie, no podían caminar y decían: ya no puedo más. Y estaban en ese lugar de tormento. Mientras estaban en ese lugar de tormento, yo podía ver cómo la estaban azotando. Le azotaban sin compasión y ese yugo detrás de su cuerpo, y lloraban y todo su cuerpo ensangrentado. Yo veía que la azotaban y todos tenían que dar vuelta en círculo y círculo, y esto se repetía porque era un tormento. Yo dije: Señor, ¿qué es eso? Son aquellas almas que quieren diversión en el mundo. Muchas de mis hijas se dice que están cansadas. Su mente está puesta en las cosas terrenales. Su amor se está apagando por mi camino, por mi palabra, por mis verdades. Satanás ha robado lo que hay en su corazón. Han decidido volverse al mundo, su vestimenta, lo que tienen arriba.
Mira dónde Satanás se la lleva, a un mundo de perdición, donde están siendo azotadas día y noche. Y tú ves que están dando vuelta y ese lodo que le estanca su pie es que ya no tienen fuerza, ya están cansadas, están siendo azotadas, están llorando, están pidiendo por liberación, están pidiendo de que alguien las saque de aquel lugar de tormento. Todas estas almas que se satisfacen en el mundo, toda esta gente que han escogido el camino de la perdición, los nightclubs, las diversiones fuera de mi camino, es donde Satanás lo lleva. Aquella ruleta en ese lugar de ese lago era como un lago vuelto en lodo, caliente. Estas mujeres giraban y cada vez que le estaban dando azote, debían seguir conforme a la ruleta que le daba vuelta y tenían un yugo detrás de su cuello. Yo me sentí tan triste y dije, Señor, ¿pero por qué? Porque ellos rechazan mi palabra y muchas son llamadas mis hijas y ahí están metidas en ese lugar porque Satanás le engañó. Quisieron placeres del mundo antes de buscarme a mí. Dice mi palabra, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y todas las cosas serán dadas por añadidura. Pero algunos sintieron que Dios ya no le proveía en su vida y se fueron tras la vanidad del mundo. Mira donde Satanás lo tenía, azotándole. Cada vuelta que daban era como un fuete, un chucho que cuando hacían ¡bah!, sonaba en su cuerpo. Y yo veía que empezaban a hacerle fiesta. Satanás se va a disfrazar en los últimos tiempos. Va a abrir conciertos, mega conciertos por todo el mundo. La gente se va a ir a fiesta. Y en toda esa fiesta veo miles de millones de demonios haciendo que la gente tome éxtasis, haciendo que la gente se drogue, haciendo que la gente tenga sexualidad, tenga intimidad con cualquier persona bajo el efecto del alcohol y la droga y no se dé cuenta. Muchos van a coger enfermedades. El SIDA se va a estar multiplicando una vez más. El papiloma, virus contagioso por las enfermedades de transmisiones sexuales, porque mucha gente se van a estos lugares de perdición y tú lo ves ahí seduciéndose y están atraídos por demonios. Y yo veo como demonio de borrachera entra a los cuerpos de esa gente y lo hace hacer cosas indebidas. Y todos iban descendiendo a ese lago. Se le ponía un yugo en el cuello. Se le iba azotando cada minuto, cada segundo, cada hora. Y daban vuelta sin parar. Y el lodo le estaba estacando su pie. Se cansaban. Y cuando ya no podían caminar, el yugo lo iba arrastrando. Y los demonios le azotaban con un látigo. Hermano, lo que Dios me muestra es real. Muchas de las hijas de Dios hoy en día son usadas por Satanás porque no viven conforme a la palabra y están para hacer caer a las almas en pecado y desean los deseos de la carne más que agradar a Dios. Romanos 6, del 1 en adelante, dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Después que tú viniste a Cristo, te bautizaste, te hiciste un hijo de Dios, una hija de Dios, vuelve al mundo a desear los anhelos de la carne. Siente que en los caminos de Dios tú no tienes lo suficiente. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, dice la palabra? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, bendito sea Dios, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida nueva. Nosotros debemos andar en esa vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vosotros o en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, porque todo lo que está en el mundo y viven en el pecado son como muertos delante del Señor, porque están muertos al pecado, y vuestro miembro a Dios como instrumento de justicia. El que hace justicia es justo delante de Dios. ¿Cómo ve después que usted ha salido y ha aceptado a Cristo, saliste del mundo, tú vuelves a los deseos del mundo? Deje su camino y vuelve al mundo, al pecado donde tú vivías antes para ser esclavo. Aquel yugo que llevaban toda esa gente en el cuello y pensaban que se estaban disfrutando en el mundo, eso era que volvieron al yugo del pecado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice la palabra más hacia abajo, verso 15, siervo de la justicia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado y libertado del pecado, y viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestro miembro para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestro miembro para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no podemos vivir en el pecado. Hablo con los que conocen la ley. Usted no pueden vivir en un matrimonio y volver al adulterio. Y esto es lo que yo he explicado en mi vida en el canal. Yo vivía en un adulterio, una mujer que era divorciada, aún su marido vive en el día de hoy. El Señor me habló, déjala, porque mi palabra lo dice claro. Ningún adúltero entrará al reino de los cielos. ¿Sabe cuánta gente vuelve a vivir en el pecado? Vuelve a estar en el pecado. Si Dios te dice abandone su camino, ¿por qué tú vas a ese lugar de pecado a volver a ponerte ese yugo? Abandonan los caminos de Dios, no se siente que están disfrutando la vida. Entra un espíritu de depresión dentro de esa gente. Se quieren sentir amada, querida, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios te quiere ver en esa santidad, en obediencia hacia su palabra. Sabe que la carne va a anhelar el pecado del mundo, pero Dios te dice, apártate de esos pecados, el cual condena tu alma, hija mía. Apártate, siervo mío, aunque se levante el enemigo contra ti. Yo soy el que te sostiene, yo soy el que te tiene agarrado de la mano. Levántate y camina conforme a mi palabra. La obediencia es lo que más Dios aprecia en el camino, en la vida del creyente. Tú no puedes vivir las doble vidas. Quieres vivir diciendo que ama a Dios, pero vive en el mundo. Quieres satisfacerte en el mundo. Va amando las cosas del mundo cuando la Biblia dice que no amemos al mundo ni la cosa que está en el mundo. No solo que no amemos al mundo, ni tampoco las cosas que hay en él. Toda esta gente estaban allí siendo azotada. Vuelta y daba pena como los demonios le azotaban. El lodo le estaba estancando los pies, no podían caminar del cansancio, tenían sed pero no había agua para beber porque estaban en un lodo que estaba seco.
Y eso le impedía caminar. Y este yugo dando vuelta en ese círculo. Y le azotaban. Y el Señor me mostraba y escuchaba que estos son los que van al mundo a satisfacerse. Lo que Satanás le ofrece, este placer vano, este placer engañoso, a fin de mantenerlo entretenido. Y ellos se sienten que en los caminos de Dios, muchas de las hijas de Dios estaban en ese lugar. Porque sienten que ya no hay amor ni bendición en estos caminos. Satanás le ofrece un mundo de diversión, un mundo de droga, de éxtasis, de lujuria, de placeres sexuales, deseos carnales, para llevarlo a esa esclavitud del pecado y condenar su alma y darle vuelta en aquel lugar donde estaban estancando y le azotaban. Y a esto lo estaban cansando luego para entrarlo al fuego. Bendito sea Dios. Dice la palabra así. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando el Señor habla a todos los hombres, vino a todos los hombres la justificación de vida, la condenación sobre toda la humanidad. Cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón o revelada en la palabra escrita. Cuando nosotros rechazamos estas bendiciones de Dios, lamentablemente es la perdición que viene para nuestra vida. Vino a todos los hombres la justificación de la vida, la condenación sobre toda humanidad. Cobra vida en cada persona que rechaza a Dios y su revelación escrita en el corazón o revelada en la palabra escrita. Romanos 2:12-16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme en mi evangelio. No va a haber excusa para nadie en aquel día. Todos conocen lo que hacen, bajo la ley y fuera de la ley. Cada quien sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso un niño sin conocimiento puede ir al cielo, pero una vez que tenga esa sabiduría de saber qué es bueno y qué es malo, también vendrá juicio. Así que la justicia de vida lo es en potencia para toda persona. La experimentan las personas cuando creen en Cristo y reciben la gracia, la vida y el regalo de la justicia por medio de Jesucristo. Lo dice claro en el verso 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del perdón de la justicia. Si muchos no reciben esas bendiciones de Dios, en aquel día no va a haber excusa. Todos buscan el mundo para divertirse. La gracia. Esto es un don divino y un regalo de Dios. ¿Por qué siendo hijo de Dios, dice la Biblia, perseveraremos en el pecado? No, hermano. Vea que Pablo desafía la idea errónea de que los creyentes pueden continuar en el pecado, sin embargo, permanecer a salvo de la condenación eterna. Debido a la gracia de Dios por medio de Cristo, Pablo responde a esta tergiversación antinomiana de doctrina de la gracia, subrayando que una verdad fundamental: se reconoce que el creyente verdadero está en Cristo por su muerte al pecado. Ha sido trasladado del reino del pecado a otro reino de vida con Cristo.
Como el verdadero creyente se ha separado definitivamente del pecado, no continuará viviendo en el pecado a la inversa, ni practica el pecado. Si lo practica, no es creyente verdadero. Vemos en Primera de Juan que dice, bendito sea Dios, lo que estábamos leyendo. Primera de Juan dice 3, 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A lo largo de este capítulo, Pablo recalca que no se puede ser esclavo del pecado y de Cristo al mismo tiempo, porque eso es una mentira. El resultado de entregarse al pecado es la condenación y la muerte eterna, dice la palabra de Dios. El pecado, en el Nuevo Testamento se emplea varias palabras griegas para describir el pecado en su diverso aspecto. Lo más importante son hamartía, que significa transgresión, infracción, pecado, como dice la palabra 9:41. Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Mire lo que le decía Jesús. Y la otra es adiquía, que significa infracción. Adiquía, que significa infracción, maldad o injusticia. Vemos que dice Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Observes, hermano, que en esta revelación yo veía cómo Satanás habría tanta música satánica en el mundo, placeres, diversiones, drogas. Las jóvenes se ponían ropita tan corta mostrando la vergüenza de desnudez. Hacían que los hombres cayeran en pecado porque hay por quien el pecado es causado. Y este bajar, que era como una escalera hacia abajo, los llevaba a que descendieran a ese lago donde le ponían un yugo y le estaban azotando los demonios. Y yo veía miles de jóvenes descender cada momento. Es como cuando abren una nightclub o un concierto abierto de toda esa satanería y la gente va a esos lugares, se pone ropa corta, seducida, y hombres también, y descendían todo ese lugar y le ponían un yugo a esa gente. Yo entendí en esa revelación que eso es como Satanás ha abierto un mundo con una mentalidad diferente a la palabra de Dios, donde todos se quieren satisfacer, ser el privilegiado, el más bonito, el más atractivo, el más gustado. Y van a esa fiesta, y son fiestas de engaño donde Satanás prepara en el mundo para mantenerlo ocupado, para llevarse su alma al infierno. Dice así en Juan 5:17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Puede describirse como falta de amor, ya que toda maldad proviene de la incapacidad de amar. Hay pecado que no es de muerte. La falta de amor. Miren lo que nos describe la Biblia, la falta de amor, ya que toda maldad proviene de la incapacidad de amar. ¿Dónde lo dice? Mateo 22, 37, 40. Jesús dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Primeramente dice, amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Cuando ese amor está en el corazón del ser humano, la gracia, la bendición de Dios, la protección de Dios desciende sobre su vida. Porque el mundo rechaza la verdad de Dios, su mensaje y su amor. Y vemos cómo el mundo está pagando por el pecado que está cometiendo. Él mismo es destrucción de su propia libertad en el cual Dios le entregó para vivir en esta tierra y ser feliz. Rechazan la verdad de Dios, se satisfacen, se van al mundo de placeres, de que Satanás les ciega el entendimiento y lo engaña con toda esta lujuria que pone en el mundo. Y ellos tienen esa falta de amor hacia Dios. Y su corazón está tan mal que ellos rechazan la verdad de Dios. ¿Qué pasará con ellos entonces? Vemos lo que pasa. Lucas 10, 27, 37. Aquel respondiendo dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda su fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto y vivirá. Pero cuando no viven la palabra, ¿qué pasa? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales les despojaron hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Mira, hermano, a veces somos llamados como pastores, ministros, los caminos de Dios, y vemos las cosas y ponemos la mirada hacia otro lado. Pero hay un Dios en los cielos que todo los ve. Y viéndole pasó de largo, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él otro día a partir. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de su misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios mío, este mundo es tan injusto que siempre está prevaleciendo la maldad en todo corazón casi hoy en día. No hay ayuda, aún en estos caminos cristianos, no hay ayuda. Lo que hay difamación. Tú ves, la gente se esfuerza para hacer la obra de Dios y otro se levanta para destruirla. Tú ves, la gente se esfuerza para levantar un templo de Dios y otro se levanta para que nunca se construya. Y ahí se llama de que siervo. Y son tan hipócritas que usan, no, ¿por qué no usaste ese dinero de hacer ese templo para dárselo a los pobres? Jesús dijo, siempre tendrán los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán. ¿Por qué Satanás puede levantar tanta discoteca, nightclub y cosas de perdición de las almas y nosotros no podemos levantar templos donde adorar a Dios, donde aquel que necesita de Cristo busque de Él? Dios mío. Adiquía es también un poder personal que puede esclavizar y engañar. Romanos 5:12. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito sea Dios. Hebreos 3:13 dice, antes soltaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hablando con tu prójimo, ayudándole. Anomía también, que denota anarquía, iniquidad y desafío a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, ¿qué dice? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También vemos cómo el pecado va destruyendo a la humanidad. Dice que
aspitía, que indica incredulidad e infidelidad. No lo dice Romanos 3:3. Pues que algunos de ellos han sido incrédulos. Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿No creen? Tú le predicas, le hablas que el mundo se va a terminar, lo que viene el anticristo, y ahí vienen con la incredulidad. Y aún dentro de la iglesia es lo más terrible que hay, porque hay gente que está contaminado con la incredulidad de su espíritu y con la apostasía, y viene a hacerte como ellos, porque son usados por el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Usted sabe cuál es el Dios que me habla, que me comunica y me revela. Usted no lo conoce todavía, porque Dios habla y se revela a los hombres cuando usted obedece su palabra. Bendito sea Dios. Efesios no dice unos cuantos textos bíblicos, pero vamos a leer Hebreos 3:12, que dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. No se deje contaminar por aquellos que quieren seguir la corriente, las satisfacciones de los deseos de la carne y del mundo. Usted siga firme llevando esta cruz que dijo el Señor: el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Sea que le duela o le pesa, Jesús llevó una más grande por usted. Entonces el Señor te dice: olvídese de lo demás y sígame. Yo te doy la fuerza. De esas definiciones se deduce que la esencia del pecado es egoísmo, es decir, el tomar las cosas a los placeres para sí mismo sin que importe el bienestar de los demás y de los mandamientos de Dios. Por eso los seres humanos se tratan con crueldad y se rebelan contra Dios y su ley. En último término, el pecado llega a ser el rechazo de la autoridad de Dios y su palabra. ¿Dónde vemos eso? Romanos 1:18-25, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles, por la cual Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos y de los siglos. Mira cómo anda la gente. Está loca. Usted ve ya hoy, para conducirla hay que tener cuidado. La gente se pone enojada, va y le pega al otro, le arranca los cristales, te choca, rompe los coches. Ya hay que tener cuidado en este mundo. Usted rechaza la verdadera salvación de Dios. Entonces las consecuencias vienen sobre ustedes. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Toda esta joven descendían a ese lugar y se le ponía un yugo en el cuello. Usted veía que iban a satisfacerse en los deseos de la carne, a complacerse. Y yo veía que le ponían ese yugo en el cuello. Es enemistad contra Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Se apartan, se van al mundo. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice la palabra. ¿Qué nos dice Colosenses 1:21?
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado por medio de Cristo Jesús. Y obediencia a Él, que dice la palabra, Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todo en desobediencia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todo. Bendito sea Dios. Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está ahí de pie. Rechazan a Dios. Se van al mundo, a las diversiones, la droga, las satisfacciones, los deseos sexuales. Ya las mujeres no meditan a quién hombre van a poner sobre su vida. A qué hombre van a entregar su cuerpo. Ustedes ve, andan desnudas, en braga. Llegará un tiempo que no solo van a salir así, con ropita corta, sino van a salir en las propias bragas en la calle. Ya han salido mujeres desnudas a manifestarse, hermano. Mire cómo el diablo tiene al mundo engañado. En esas revelaciones, las ropas eran tan cortas que cuando iban bajando por ese escalones a ponerle el yugo, toda su parte se le veía. O sea, el pecado que lo hace a usted esclavo y arrebata su alma y se la lleva al infierno. El pecado es también una corrupción moral en los seres humanos, que se opone a todos los mejores propósitos, hace que se cometan injusticia con justo y se disfrute de las malas acciones de otros. Romanos 1:21-32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su razonamiento, de modo que deshonrado entre sí su propio cuerpo. Mire, hoy en día, hermano, las redes sociales, las perversidades, la desnudez, el cambio de cuerpo, la gente se opera. Mire, hermano, yo no sé ni cómo explicarle eso ya a ustedes. Véanlo con sus propios ojos. Da pena de dónde ha caído la humanidad, hermano. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es asimismo un poder que esclaviza y corrompe. Romanos 3:9. No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Romanos 6:12. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. Bendito sea Dios. El pecado tiene sus raíces en los deseos humanos. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire una mujer delante de usted, cómo va vestida hoy en día. Hermano, lo que está delante de usted, esos ojos, en verdad son los que seducen a uno a pecar. Pero hay por quién viene el pecado, de la forma que se visten
Las mujeres, los hombres, lo ignacio, no solo son las mujeres, también porque los hombres también tienen esos espíritus de seducción dentro de ellos cuando caminan en la vergüenza de su desnudez y seduciendo su cuerpo, que es una atracción para que las almas caigan en el pecado. Santiago 4, 1, 2. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? Codiciáis y no teméis, matáis y aldéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedí para las cosas buenas. Muchos piden a Dios carro, jipeta, cosas en cara, ya no para santificarse ni vivir la vida recta. Primera de Pedro 2:11. Viví como siervo de Dios, amado. Yo os ruego que, como extranjero y peregrino, que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma aquí en esta tierra, hermano. Bendito sea Dios. El pecado entró en la raza humana por medio de Adán, como nos dice Romanos 5:12. Adán y Cristo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios. Afecta a todos, no solo a uno. Romanos 1:18, la culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A todo nos afecta. Resulta en juicio divino. Trae muerte física y espiritual. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiese ciertamente morirá. Y puede eliminarse como poder solo por la fe en Cristo y en su obra redentora. Nos lo dice Romanos 5, 8, 11. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por vosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, que quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Efesios 4:20 en adelante. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, y vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, ese es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Él está allí siempre para salvarnos. Cuando nosotros somos sepultados juntamente con Él por el bautismo para el creyente es símbolo de la sepultura y resurrección con Cristo, pero es más cuando va acompañado de la fe verdadera. El bautismo es parte del rechazo del pecado y de la entrega a Cristo y produce una corriente continua. Bendito sea Dios.
de la gracia, la vida divina hacia el creyente. Gloria a Dios. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El bautismo significa identificarse con Cristo en su muerte y sepultura a fin de vivir en unión con Él en su resurrección. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, también los que ejercen verdadera fe salvadora en Él llevarán una vida nueva. Nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado. Pablo emplea dos términos en este versículo. El viejo hombre, que se refiere a la naturaleza no regenerada del creyente, la persona que una vez fue, la vida de que una vez vivió en pecado, es viejo hombre. Fue crucificado, ejemplo, muerto con Cristo en la cruz para que el creyente recibiera una nueva vida en Cristo y llegara a ser una nueva persona. Gálatas 2:20. Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ay, qué bonita, preciosa palabra. El cuerpo de pecado, que se refiere al cuerpo humano controlado por los deseos pecaminosos, ahora se ha quebrantado su esclavitud al pecado. Segunda de Corintios 2:5-17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. Ya no puede vivir en el pecado. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí no habla el Señor. Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios nos manda que no mintamos los unos a los otros, como nos dice de nuevo 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deje esa cosa vieja, todas estas cosas que antes te tenían atado, esos pecados, esa mentira, esa falsedad. Ahora usted es una persona nueva en Cristo. Viva con su hermano la verdad, ámelo, hable verdad con su hermano. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Justificado al pecado, no podemos, hermano. Debemos vivir esa vida nueva. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Murió al pecado. Aunque Cristo no tuvo pecado, Él se sometió al sufrimiento y a la humillación del poder del pecado por causa del pecado. Dice Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Así nos dice la palabra. Vemos esa obra redentora que hizo Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con su muerte murió a la influencia del pecado. Con su resurrección triunfó sobre el poder que éste tenía. Asimismo, los que están unidos con él en su muerte están libres del poder del pecado, para llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Consideraos uno con otro, que ya no vivimos para la carne, ni los deseos, ni el mundo. Vivimos para un Dios que por misericordia entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Aquellas almas descendían
a ponerse de yugo de pecado, porque usted quiere vivir en la carne, andar en los deseos del mundo, caminando en satisfacción, se siente que ya no disfruta. Satanás te roba la paz que hay en tu corazón, quita la palabra de vida, el pan, el maná que bajó del cielo. Aquella palabra cuya hay vida en ella, aún escrita en un libro, son vida para tu vida. Apártate del mundo, sigue estos caminos, porque en el cielo hay gozo, hay triunfo y una corona de vida espera por ti. Ya no tendrá que trabajar, no tendrá sufrimiento, ya tendrá una nueva vida, donde no te tendrá que preocupar a qué hora levantarte para trabajar, porque Cristo te la da todo. Sigue a Jesús y acéptalo en tu corazón y apártate de toda condenación para tu alma. Que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja. Ministerio de Revelaciones, el siervo Juan Carlos Polo, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos y de los siglos. Amén.